Ariel Duarte, del repliegue. Contanos un poco de repliegue, qué es el repliegue, qué vienen a hacer acá en Mar del Plata. Tenemos el desembarque de una nueva organización. Contanos. Bueno, Repliegue es una organización que trabaja por la soberanía nacional y los derechos sociales. Nosotros arrancamos ya hace 5 años, hacemos un trabajo de editorial y concientización sobre estos temas, un medio de comunicación y un despliegue territorial. Hacemos ollas populares, empezamos en Capital y en La Plata. Se hace todas las semanas, es una cena para 140 personas y merienda también. Después hay un ropero comunitario y después laburamos todo lo que es inserción laboral, desde currículum, trámites sociales. La idea es un poco poner en práctica un montón de las cosas que trabajamos de la concientización y de la editorial. Como editorial hacemos unas historietas que llaman historietas soberanas. Hicimos 2 por ahora, una sobre la deuda externa y otra sobre los ferrocarriles argentinos. La idea es mostrar un poco el recorrido histórico, pero con una mirada en el presente y hacia el futuro, de cómo siempre hubieron 2 grandes líneas que marcaron el porvenir de los argentinos. Una línea entreguista que se puso siempre al servicio del extranjero y otra línea nacional que defendió los intereses del pueblo argentino. Sí, está muy claro eso que decís. Nosotros, incluso el nacionalismo considera que el primer antecedente de lo que hoy llamamos la nación argentina es la primera misa en Argentina en el puerto de San Julián en 1520, o sea, mucho tiempo antes. La línea esta nacional y la línea entreguista está muy claro, como lo explicás, y ustedes en esos 2 paradigmas se paran dentro de la línea nacional. Totalmente. ¿Y cuál sería qué plantean? Bueno, el planteo básico creo que es que Argentina puede ser un país soberano. ¿Y no lo es hoy? Yo creo que tiene herramientas sobre las cuales decide, pero hay un montón de áreas y hay un montón de cuestiones en las cuales es un país que está sujetado. Y acá el gran problema que nosotros tenemos y la gran discusión que tenemos que tener es cómo podemos trabajar por esa felicidad del pueblo que queremos. Y para trabajar sobre eso, Argentina cuenta con sobrados recursos, sobrada capacidad humana, experiencia histórica para poder industrializarse y garantizar un proyecto de pleno empleo para el conjunto de la población. Y eso no es menor, porque es la única manera que tenemos para que el conjunto del pueblo argentino tenga salarios dignos, estabilidad y la posibilidad de construir un proyecto de vida. Si no hay industria, eso es difícil. No se puede vivir de rentas. Incluso ni siquiera da la cantidad de recursos para vivir de rentas. No somos ni los Estados Árabes Unidos, ni Qatar, ni Noruega. Argentina no tiene recursos suficientes que le alcanza y le sobra para industrializarse. Y creo que ese es el camino que nosotros tenemos que emprender, con el cual podemos lograr esto. La felicidad del pueblo es algo fundamental, porque no se trata de un proyecto industrial simplemente para sustituir importaciones. Es un proyecto industrial que garantice el abastecimiento de los bienes necesarios para que el pueblo pueda tener una vida digna. Y en eso también implica también una inserción internacional inteligente. ¿Qué sería eso? Bueno, esto significa que desde ya que Argentina no va a poder fabricar absolutamente todo en este mundo. Vamos a tener que integrarnos con otras cadenas productivas de otros países. Ahora, Argentina tiene la capacidad de elevar el porcentaje de componente argentino en esas mercaderías que se producen y que se comercializan en el mundo. Pasa que ahí creo yo que lo fundamental es la integración de la América hispana. O sea, nosotros tenemos Chile, Bolivia, Colombia, Venezuela, Perú, es un mercado común que nosotros no solamente tenemos que desarrollar y potenciar, sino que yo invito a oír la clásica del tipo o la mina que se va al baño y se pone a leer el shampoo, ¿viste? Las etiquetas. Bueno, cuando vos ves dónde se fabrica, la mayoría se fabrica en el país. Sí. Y dice, en Bolivia importado por tal, en Ecuador importado por tal. O sea, Argentina es un país que ya hoy en día abastece en un montón de mercaderías. ¿Qué estamos viendo en los últimos años? Que muchos de esos productos hoy los traemos de Brasil. Entonces estamos abandonando eso y me parece que si
si nosotros pretendemos vivir de rentas, no solamente es contrario a la cultura del trabajo. Es contrario a la cultura del trabajo y además no va a salir bien. No hay posibilidad que salga bien. Pero yo me quedé pensando en otro aspecto. Vos decías que Repliegue es una organización que piensa en la soberanía, y la palabra repliegue tiene que ver con la estrategia militar. El repliegue es una retirada ordenada. El repliegue es una retirada ordenada que propone una posterior avance militar. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea que tienen ustedes sobre el territorio que tenemos invadido? Es interesante porque el territorio que tenemos invadido, que es el 30% de nuestro territorio. Claro. Nosotros somos un país bicontinental. Bueno, creo que el repliegue tiene que ver con poder construir la unidad de concepción necesaria para trabajar, para que se trabaje en esa unidad de acción que necesitamos como pueblo argentino para ir por ese 30% que hoy está ocupado. Si nosotros no hacemos ese trabajo de unidad de concepción que tiene que ver con conquistar el corazón, la mente y la actitud de las personas para trabajar en un mismo sentido, va a ser muy difícil que simplemente juntando votos cada 2 años por supuesto, demos ese avance. Pero, por ejemplo, una pregunta más puntual. Cuando nosotros hablamos de soberanía, no se puede dejar afuera a las Fuerzas Armadas, no se puede dejar afuera la geopolítica, no se puede dejar afuera la gran estrategia. ¿Ustedes tienen una idea pensada sobre esto, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo? Es interesante. Creo que acá lo que nosotros tenemos que ser claros es que gracias a Dios está todo escrito y simplemente hay que volver a muchas ideas y proyectos que se trabajaron en la Argentina. El testamento político que quedó de los 70 del modelo argentino fue el modelo argentino. Y en el modelo argentino se propone la construcción de un Consejo Nacional. Ese Consejo Nacional tiene que reunir a todos los actores de la comunidad, donde están las Fuerzas Armadas, donde están las iglesias, donde están los empresarios, donde están los trabajadores organizados, donde está el mundo de la ciencia y la técnica, la academia. ¿Y por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que pasar de la democracia representativa a la democracia social, que era el planteo que tenía el modelo argentino, donde la decisión pública no dependa de los representantes que votamos cada 2 años, sino de las organizaciones libres del pueblo. Claro, sino también de las organizaciones que hacen a la vida de la comunidad, que hacen la comunidad, porque es una locura que quizá en un Congreso que tiene una mayoría determinada porque se votó de determinada manera, de pronto se pueda definir sobre la suerte de decenas de miles de trabajadores de un sector, como por ejemplo la industria textil, que hoy está en riesgo, porque a los políticos les pinta modificar eso. O sea, ¿cómo puede ser que en la organización de la comunidad nacional no está en la discusión pública los actores que hacen a esa comunidad? Me parece que eso es un cambio que nosotros tenemos que trabajar. Insisto, esto no tiene que ver con desdeñar el trabajo de lo electoral. Lo electoral es importante, pero es un hecho cuantitativo. El hecho cualitativo es que triunfen las ideas. Y para que triunfen las ideas tenemos que pensar, sentir y actuar con las manos, digamos, tener una actitud distinta ante la vida. Bien. Esa es la unidad de concepción. Y para ir ya cerrando, ¿cómo se organizan? ¿Cómo están avanzando? Bueno, ahora estamos lanzando la historieta acá en Mar del Plata. La idea hoy es hacer un diálogo donde va a haber un compañero del sindicato de lo que es capitanes, patrones de pesca, sí, y después otro compañero que es del sindicato de la fraternidad, y la idea es dialogar sobre la cuestión del transporte, organizar un transporte federal. ¿Por qué? Porque se da en Mar del Plata, que nos lo cuentan compañeros que están acá, que hay un gran polo económico donde tenés industria pesquera, donde hay el segundo cordón fruto-hortícola de la Argentina, astillero, o sea, Mar del Plata podría ser o ya lo es para la Argentina, una potencia importante, pero podría desplegarse de una manera impresionante y además por las condiciones que tiene geológicas puede tener un puerto de agua profunda, pero claro, 1 de cada 4 contenedores solamente se transporta desde el puerto. El resto, los otros 3 se van en camiones hasta Buenos Aires.
Y la pesca no se hace, muchas veces la pesca se hace en la altura de Puerto Madryn Y se más abajo procesa, también. y más abajo también se procesa acá y después se lleva hasta Buenos Aires para exportar. Y Mar del Plata tiene las condiciones precisamente para poder integrar a la Patagonia, al oeste de la provincia de Buenos Aires del Sur, La Pampa. O sea, es increíble lo que estamos desaprovechando. Entonces la idea de este diálogo no es tanto decir solo con los trenes hacemos las cosas o solo con algo, sino que el transporte tiene que tener un pensamiento multimodal. Se tiene que organizar de manera multimodal y pensando el país en su conjunto. Muchas veces nos lo cuentan compatriotas que viven acá, hablan del tren y siempre se está pensando en el tren del turista. Y el tema no es el tren del turista, la reconstrucción del sistema ferroviario, ese sistema ferroviario de cargas. Claro. Esa es la llave. Porque además ahí está la rentabilidad. El tren de pasajeros no es tan rentable. Pero de hecho el tren de cargas es el que va a financiar la rentabilidad del tren de pasajeros. Que cumple una función social el tren. Bueno, venimos a dialogar sobre esta cosa y presentamos la historieta. La idea nuestra es que el desarrollo territorial que estamos haciendo en Capital y en La Plata Se expanda. se siga desarrollando y una invitación siempre a participar y a organizarse. En ese sentido, nuestra idea es que la experiencia que nosotros pudimos hacer sirva de ejemplo, no para imponer una lógica, sino para Como parte del simplemente movimiento inspirar nacional. otras ideas creativas que digan, che, acá se puede hacer esto. Bueno, dale, organicémoslo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.